y autora del Pibe, la biografía no autorizada del líder del PRO. Bienvenida, Gabriela Cerruti. Hola, buenas noches. Gabriela, gracias por estar con nosotros esta noche. Invitación. Y empiezo, primero, por supuesto, vamos a mostrar el libro, El Pibe de Gabriela. Ahí está, mira, te lo muestro a Me cámara. encanta como el pibe de Gabriela es el digamos. Queda raro, ¿no? El Pibe de Que Gabriela. quedó raro, como le dijiste, quedó raro. Lo veo a Mauricio en la tapa del libro y digo, se sacó el bigote. Sí, Después del domingo, ¿ya se está probando los vestidos de Cristina? ponele. Mirá, la editorial hizo una cosa jugada que es hacer una tapa muy parecida, que remite mucho, los que son muy jóvenes no se acuerdan, al Jefe. Esta nueva edición que está aumentada, que tiene nuevos capítulos, que tiene toda la historia de los últimos años de Macri, tiene un paralelismo con la historia con el Jefe. Y yo cuando lo veía a Macri el domingo decir todo lo que dijo, me acordaba de Menem en aquel programa de Neustadt en el que dijo, si yo hubiera dicho en la campaña lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Y creo que entramos en esa etapa de Macri en este momento. O sea, nadie le cree a Macri que si llega al gobierno, que Dios no lo permita, pero digamos, nadie le cree que si llega en algún momento a ser presidente de este país, va a sostener ni la UH, ni la estatización de aerolíneas, ni la estatización de YPF. Lo que es cierto es que evidentemente se dio cuenta, o se dio cuenta Durán Barba, o se dio cuenta alguien, que no hay tanta voluntad de cambio en los ciudadanos, que hay una aprobación enorme del gobierno y que no podían seguir diciendo una cantidad de cosas que son las que efectivamente piensan, y que el libro de alguna manera lo que hace es contar esa historia, esa formación, quién es Mauricio Macri, para llegar a ser esta persona que soy, que puede decir o no lo que quiera. Digo, Mauricio Macri puede decir lo que quiera de los derechos humanos, pero es una persona que en su intimidad sigue creyendo que en este país no hubo desaparecidos, digamos, lo dice, lo sostiene, lo discute. Hay periodistas que han tenido encuentros con él que lo saben, digamos, ¿no? Que te dicen, bueno, en el mejor de los casos hay 8.000 que son los que están denunciados en la CONADEP, el resto vive en el extranjero. Digo, esa persona tiene un discurso público y tiene una cantidad de cuestiones que sostiene, pero que la verdad es que si vos repasás su historia desde esa familia, no solo Macri, sino también Blanco Villegas, que son las dos vertientes de la familia, su formación, cómo se formó como gerente durante la época de la dictadura, todo su trabajo con Martínez de Hoz, todo su trabajo con Enrique Sin, todo lo que él trabajó durante el menemismo para que las empresas de su padre y de él mismo se quedaran con una cantidad de privatizaciones, como formó parte del gobierno menemista. Ese es el verdadero Mauricio Macri, más allá de lo que diga ahora en los discursos, ¿no? El lunes teníamos a Federico Pinedo, ayer tuvimos a Tonelli y hemos escuchado en diferentes medios las voces del PRO hablando sobre... Pinedo fue acá que dijo eso de que ahora iban a... Sí, ellos con los buitres de ninguna manera, claro. Que iban a seguir el discurso del Kicillof, ¿no? Y yo pregunto, porque ellos dicen que no hay un cambio formal en lo fáctico, más allá de la manera de dar el discurso, que ellos en realidad continúan el lineamiento de lo que habían dicho en las sesiones de debate, tanto en diputados como en el Senado, sobre los puntos de los que estamos hablando, obviamente. Asignación universal por hijo, YPF, aerolíneas argentinas, sobre esos puntos importantes. ¿Vos lees un cambio realmente sobre lo que sucedió en la legislatura o ellos continúan manteniendo una línea? A ver, ellos votaron en contra de todas esas... Bueno, de la UH ni siquiera Macri sabía que se había votado, porque dijo que había que hacerlo por ley. Digo, Macri diciendo... Y ya es ley. Macri diciendo, la UH es un derecho... a mí lo que me pasa por lo menos es que no le creo nada, no le puedo creer, no sabe de lo que habla cuando habla de un derecho. Efectivamente, la UH es un derecho y como decía Evita, donde hay una necesidad de un derecho y parten de ahí algunos derechos sociales que para ellos han sido durante todo este tiempo clientelismo, planes sociales, maneras de solventar a los pobres, todas esas cosas que han dicho en los discursos, en la legislatura, en el Congreso Nacional y han votado en contra de todas esas leyes. Votaron en contra de la estatización de las AFJP, votaron en contra de la estatización de aerolíneas, votaron en contra de la estatización de YPF y han sostenido ese discurso. Y además del discurso yo creo que es el pensamiento profundo y que por eso fue el desconcierto del domingo cuando Macri hablaba y cuando dijo AUH, los militantes empezaron a buchar, cuando dijo YPF, cuando dijo aerolíneas, nombra palabras muy emblemáticas para los militantes del PRO que han formado un partido político detrás de estas ideas en las cuales la estatización es mala palabra, la UH, la YPF y aerolíneas son mala palabra. Entonces cuando él simplemente las mencionaba en el discurso, los militantes lo primero que hacían era chiflar sin darse cuenta que lo que estaba diciendo además era completamente en contra de lo que había sostenido hasta ahora. Yo creo que el pensamiento profundo de Macri tiene que ver con eso. En el libro cuenta la historia, el formador político y económico de Macri es Enrique Sin, para los mayores lo recordarán, los más jóvenes, Enrique Sin fue el segundo de Celestino Rodrigo en la última etapa del gobierno peronista y fue el gran asesor de Martínez de Hoz durante la dictadura y el que hizo aquella famosa frase de achicar el Estado para agrandar la nación. Digo, la idea
de que un Estado grande es malo para la nación o para el crecimiento y de la economía, es una idea muy profundamente arraigada en Macri y en el proyecto económico y político de Macri. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires lo hemos visto. El Estado se ha retirado de la ciudad de Buenos Aires en todo sentido. Acá no solamente se privatiza, por ejemplo, la recolección de basura, sino que se privatizan las consultoras que tienen que controlar a las empresas de basura. Todo está privatizado en la ciudad de Buenos Aires, aunque no se dice de esa manera para no tener cierta reminiscencia con los 90, ¿no? Juan. Sí, a ver, Gabriela, yo evaluaba el otro día cuando escuché a Macri Sí. que el roce que le da la gestión, el roce que le da haber incursionado en política de una manera más profunda que cuando era diputado, por ejemplo, que ni siquiera iba a las sesiones, lo hizo reconocer que hay cuestiones que no tienen tanto que ver con las posiciones ideológicas de cada uno, sino que son más necesarias para la administración del Estado. Por eso lo de Aerolíneas, por eso lo de la UH, por eso lo de ANSES. ¿Es posible que haya habido una transformación, y esto ya te lo pregunto yendo al libro, de su formación, de su gestión en las empresas privadas, incluso después en Boca, haya habido, cuando él entra en política, un proceso de transformación y entender que los intereses que él tenía cuando era empresario son distintos una vez que tiene que asumir la representación ciudadana? Mira, yo no creo que él haya cambiado de pensamiento profundamente. Lo que creo es que él tiene una mirada sobre lo que hay que decir para determinado momento. Hasta hace muy poco tiempo atrás las encuestas decían que la sociedad quería un cambio, que la sociedad ya no apoyaba más a este gobierno, y tanto él como Massa tenían un discurso muy opositor. Ahora que efectivamente las encuestas lo que dicen y lo que ha ido pasando en las diferentes elecciones en las diferentes provincias, ni hablar el domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires, que es que hay una enorme parte de la sociedad que apoya la mayoría de las políticas que ha llevado adelante este gobierno y que quiere algún tipo de cambio, ya sea de estilo, de personas o de lo que fuera. Como suele suceder muchas veces con las sociedades, se agotan determinados procesos más que tienen que ver con un momento que con las políticas profundas que se han llevado adelante. Yo creo que lo que está quedando claro en la sociedad argentina, con estas encuestas que dicen que el 70% de la gente cree que las políticas de estos 12 años le han transformado la vida o han sido buenas, aunque quieren algunas algún tipo de cambio, es que esos discursos tan opositores y tan de está todo mal, el discurso de Lilita de hoy, de ese tipo de discurso de Lilita es un discurso de un sector muy pequeño de la población en la Argentina, y Macri que es candidato y quiere ganar. Yo creo que Macri en la ciudad de Buenos Aires ha llevado adelante la política que se describe en el libro de su formación, absolutamente. Se ha privilegiado la escuela privada, se ha caído lo más fuerte del Estado en la ciudad de Buenos Aires, que es la salud y la educación pública, se ha destruido durante estos años. Hay una política claramente, la vivienda. La vivienda es una política de Estado que tiene que ser llevada adelante por el Estado, que es una política fundamental. En cualquier momento Macri sale a reivindicar el procrear, cuando en la ciudad de Buenos Aires no se ha construido una vivienda, porque él lo ha dicho y porque sus ministros lo han dicho, que la vivienda es un tema que tiene que resolver el mercado, que en el mejor de los casos hay que darle tierras a la gente, pero que tiene que ser el mercado el que resuelva la política de vivienda. El mercado ha resuelto las políticas en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años. No es cierto, no hay una política de Estado fuerte. Las políticas sociales de la ciudad de Buenos Aires, hay una política social que es el Ciudadanía Porteña, que se están llevando adelante desde que lo implementamos cuando yo fui ministra de Derechos Humanos, y después el resto lo llevan adelante a través de organizaciones privadas, organizaciones de beneficencia, ONG, todo lo que son los centros de primera infancia, que ellos le llaman jardines de infantes y que son en realidad centros de primera infancia, están todos en manos de ONGs. El Estado no tiene políticas sociales. Digo esto porque en el libro vos contás que uno de sus compañeros que se formaron en el mismo instituto, en el SEMA, es Amado Boudou, que él, después de haber atravesado su carrera política, pero sobre todo haber estado en ANSES, él siempre dice, yo cambié mi idea, o las ideas que yo había aprendido en mi formación. Logré cambiarlas. Por eso te preguntaba si tal vez la gestión hace que uno tenga, en este caso los dirigentes tengan, o les haga un clic en la cabeza, decir, bueno, a ver, pará, hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Yo creo que todos cambiamos y que todos podemos cambiar, y que de hecho hay muchísimos dirigentes, como yo siempre digo y como Sabatella siempre decimos, el kirchnerismo atravesó a la clase política argentina, y hay mucha gente que me dice, bueno, antes estaba en tal lado o antes había estado con el menemismo, lo que fuera, está bien. Cuando hubo un proceso político tan poderoso como fue el kirchnerismo, atravesó a la dirigencia política, y hay un momento y un clima de época y un sentido común colectivo, una construcción de pensamiento hegemónico, si querés, con respecto a cuáles son las políticas que tiene que llevar adelante el país, que me parece, nadie va a discutir hoy en la Argentina que
que tiene que haber matrimonio igualitario, que tiene que haber aguache. Bueno, digo, ni Macri puede discutir que tiene que haber aguache, estatización de aerolíneas y todo lo demás, cosa que no decía hace un tiempo atrás. Yo lo que no creo es que, digo, Amado Boudou y Macri compartieron un momento de un centro de estudio, creo que estaba Massa también en ese centro de estudio, varios que venían por ahí. Digo, Macri después gestionó el Estado y lo gestionó desde una política liberal y desde una política de derecha. Cuando Macri tuvo la oportunidad de ponerse al frente de un Estado como son estos años en la ciudad, 8 años en la ciudad de Buenos Aires, la política de Macri es lo más parecido a la política de Cacciatore que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires. Se ha privatizado absolutamente todo y se ha loteado el Estado de la ciudad de Buenos Aires entre empresas privadas, consultoras, amigos, asesores, digamos. Entonces la verdad es que yo no encuentro nada de todo lo que él dice ahora que sostendría desde una política nacional que esté en su mirada, en su trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Hablemos de la relación con su padre, con Franco, porque se enfrentaron en este último tiempo, ahora están como de vuelta, se amigaron, pero creo que de hecho estuvieron comiendo en la casa de él el lunes. Epa, qué informado que está Juan. Sí, claro, de que es pasante. Sí, no, claro, ni estoy cobrándome, como acá. No, decía, la relación con Franco, porque Franco Macri se distancia de Mauricio por su concepción de lo que tiene que ser un empresario y su relación con el Estado. Él dice, nosotros siempre tenemos que estar cerca del Estado porque es la manera de hacer negocios. Así lo hizo con la dictadura, así lo hizo con el menemismo, y así lo hizo también Franco Macri con el kirchnerismo y con la asociación de la Argentina con China durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Hay ahí también una clave para entender la historia de Macri? Sí, yo creo que ahí hay una clave para entender incluso lo que estábamos hablando antes, porque también se distancia porque tienen diferente pensamiento económico. Hay una parte donde Franco Macri tiene un pensamiento más desarrollista, más ligado al pensamiento de Gregorio Chodo, más ligado al pensamiento de las empresas contratistas del Estado que necesitan que al país y al Estado le vaya bien porque entonces ellas contratando les va a ir mejor. De hecho, el primer plan de viviendas que hacen los Macri es el plan de viviendas durante el primer gobierno peronista, el del 73, digamos. No es que empezaron a hacer fortuna durante la dictadura, digo, vienen contratando con el Estado en diferentes momentos desde finales de los 60 y siempre en adelante. En el gobierno menemista ya hacen una cosa un poco más brutal, que a mí me la dice el mismo Mauricio Macri en una entrevista que hicimos para este libro, que a mí me pareció muy peculiar esa manera desenfadada en que lo decía, que yo le pregunto por su relación con el menemismo y dice, bueno, al final a mí todos me acusan de ser menemista y nosotros pusimos el ministro de Planificación, que era Dromia, en aquel momento de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, hicimos las licitaciones, hicimos los pliegos, pusimos a toda nuestra empresa a trabajar para el Estado y solamente nos quedamos con las autopistas y el correo. Mientras que Rollo y otras empresas que en realidad no se comprometieron como nosotros, se quedaron con muchísimas otras privatizaciones. Ahora, Macri tiene una visión de la economía mucho más liberal, mucho más ligada a la familia de su madre, que son los Blanco Villegas. La idea del campo como desarrollador, la idea del país como un país agroexportador. Si vos ves el Macri de los últimos años, es un Macri que se ha desprendido de sus empresas, de Sogma y esas empresas, se la ha dejado a los hermanos, y vos mirás su declaración jurada y todos los emprendimientos que tienen son forestales, de tierras y agropecuarios, digamos. En este momento, Macri es un Blanco Villegas. Y él habla de levantarle la pata de la cabeza al campo también con el tema de retenciones. Creo que Tonelli dijo que iban a eliminarse las retenciones a todos los commodities, y a la soja se le iba a ir reduciendo 5%. Lo que pasa es que ahora están muy preocupados los del campo esperando después de este cambio a ver qué va a decir Macri. Le están pidiendo que diga de nuevo lo de las retenciones porque no saben si lo va a volver a decir o no. Yo sinceramente lo que creo, y esto te decía con respecto a lo de Menem, tengo la sensación que esto es parte del manual de Durán Barba, como cuando lo hizo parar. ¿Te acordás cuando empezó la campaña en la ciudad de Buenos Aires? También Macri tenía un techo en la ciudad de Buenos Aires por el cual nunca iba a poder gobernar la ciudad de Buenos Aires, que tenía que ver con que la gente creía que efectivamente era un hombre que no tenía ninguna vinculación con lo social. Y para empezar su campaña fue a Lugano, para una niñita pobre arriba de una tarima, y empezó su campaña desde ahí para demostrar que él era otra cosa. Yo creo que ahora está haciendo exactamente lo mismo, es de manual, está diciendo lo que las encuestas dicen que tiene que decir. Ahora, si vos ves la historia de Mauricio Macri, si ves su comportamiento cada vez que estuvo ligado al Estado, y estuvo ligado al Estado tanto con Cacciatore como con Menem, como ahora que es jefe de gobierno, la verdad es que su pensamiento económico es otro completamente diferente. Hablando del mismo tema, el tema económico, hoy leía a la tarde en La Nación unas declaraciones de Mauricio Macri que hablaba sobre el cepo cambiario, y él decía a partir del 11 de diciembre no hay más cepo cambiario si yo soy presidente. ¿Es posible hacerlo así de un día para el otro?
Yo creo que no tienen la menor idea de lo que está diciendo y que está diciendo eslogans por ahora publicitarios. Digo, no hay un plan de gobierno detrás de Macri. Detrás de cada una de esas cosas que está diciendo, evidentemente no hay un plan de gobierno. No sabe cómo se maneja la economía y dice lo que en cada momento tienen que decirle. Acá hay un sector de la clase media importante que además, primero yo creo que no hay cepo cambiario en este momento. Lo que tenés es determinadas pautas para ver de qué manera podés acceder, como en cualquier país del mundo, a comprar dólares si podés demostrar que tenés ingresos en blanco, digamos. Me parece que estamos hablando de eso, digamos. Me parecería absurdo y lógico que puedas comprar dólares con plata en negro sin poder demostrar de dónde es que estás sacando la plata. Entonces me parece que no sabe de lo que está hablando y que está haciendo uno de los tantos eslogans de campaña. Diego. Gabriela, sos muy crítica, obviamente, de la gestión de Macri en la ciudad. Sí. ¿Por qué crees que el PRO sigue enamorando al electorado porteño? Bueno, cada vez menos, ¿no? Estuvo a punto de perder el único distrito. A pesar de la ajustada... Mirá, yo creo que no lo siguen enamorando más y que hemos vuelto a lo que era el voto histórico del PRO, que ganó por la diferencia en las comunas del norte y en las comunas ricas, digamos. De hecho, es claramente, hoy o por hoy, para la ciudad de Buenos Aires, y me parece que en ese sentido nuestra obligación como porteños y porteñas es ser docentes hacia el resto del país, porque ha vuelto a quedar demostrado en la ciudad de Buenos Aires que es un partido conservador. Tiene el voto del norte, más rico, y tiene el voto de algunos lugares del sur más pobres, que es el mismo voto que tuvo Menem en su momento, que es ese voto conservador que une de alguna manera a los dos extremos de las clases sociales. Creo que el resto de la ciudad de Buenos Aires, por suerte, durante todo este tiempo se ha dado cuenta y hubo un gran voto antimacrista, que es ese voto que juntó en la primera vuelta, sumó al voto del kirchnerismo, más el voto de Lustó, más el voto de los partidos de izquierda, y que ahora se concentró en Lustó porque había dos opciones, ¿no? Pero ganó por 20 puntos en la primera vuelta. Sí, está bien, pero ganó por 20 puntos, pero el resto era 60%, digamos. Entonces no alcanzó. No es la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy la mayoría de la ciudad de Buenos Aires no es macrista y de hecho tuvo un resultado muy, muy ajustado en el balotaje. Y es un distrito donde es el único distrito donde tienen fuerza política, es un distrito donde manejan un presupuesto de 88.000. El otro día fui a acompañar a los compañeros de Morón, de Florencio Varela, que están con su candidato a intendente, con Salatino y todo. Estaba dando una charla y me contaban todos los problemas de Florencio Varela y me hacían esta pregunta. Bueno, y la ciudad de Buenos Aires, y de repente me pregunto, ¿cuál es el presupuesto de Florencio Varela? El presupuesto de Florencio Varela es 1.600 millones de pesos. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 88.000 millones de pesos. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es un tercio que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Si vos pensás la diferencia en extensión, en cantidad de habitantes y todo. Con este presupuesto, con esta estructura política, con 8 años de gobierno, tuvieron que pelear mucho y ganaron por 3 puntos un balotaje. Me parece que, lo que él me preguntaba que era si hay un enamoramiento, me parece que no hay un enamoramiento, digamos que lo que hay es, sigue teniendo el voto de una clase porteña de alto poder adquisitivo, que en la Ciudad de Buenos Aires es mucha. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde vive una cantidad de gente sin problemas económicos, ¿no? Si ganó te marcaba era lo de los 20 puntos en la primera vuelta, y si en la segunda vuelta muchos dijeron que Lustó y Macri era lo mismo, solamente, o Larreta en este caso, ¿no? Por el PRO, solamente los diferenciaba el pelo o la calvicie. Entonces era un mismo espacio, digamos. ¿Cómo adivinar de ese balotaje quiénes votaron a la derecha? Yo creo que es un mismo espacio y creo que es un error enorme esta mezcla que hicieron. Esto de que Lustó diga, en la primera vuelta voto a Sanz, y si pierde Sanz en la segunda voto a Stolbizer, es de un desparpajo. O sea, estás en un partido político, votás en la interna y si perdés la interna votás al otro partido político, inentendible, digamos. No es como si yo te dijera, fuimos a internas con Recalde y como perdí, entonces ahora lo voto a Lustó, digamos. No, es absurdo, digamos. Sí, la ventaja que tiene Lustó es que no está en ningún partido. La ventaja que tiene Lustó es que es inimputable, digamos, porque es él y su rulo, digamos. Claro, ¿entendés? Es un típico personaje de la política porteña, digamos. Alguien que puede decir cualquier cosa y que se le perdona, digamos, porque es simpático y cae bien en los medios. Porque la verdad es que eso no tiene ninguna regambre política, digamos. Esa mezcla y qué sé yo, y todo lo demás, de todas maneras, lo que aglutinó en la segunda vuelta fue el voto antimacrista. Nosotros creemos y dijimos y sostuvimos del Frente para la Victoria que son en el mismo espacio político, el Cambiemos, porque efectivamente ahora Lustó dice que lo va a apoyar a Sanz, pero es cierto que el 20 y pico % del kirchnerismo, el 20% por lo menos, votó a Lustó, y lo votó porque ese 20% es profundamente antimacrista, porque pena todos los días en la ciudad de Buenos Aires con las que son las políticas del macrismo. Gabriela, en las discusiones en casa, ¿las defendés así o perdés y decís, no, bueno, me quedo? Yo me divorcié 2 veces, evidentemente soy una chica difícil. Le damos un fuerte aplauso a nuestra invitada Gabriela Cerruti, que ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Zampayo me dice, quiero que hablemos del Diego, aunque sea.